Es erróneo pensar que porque uno conduce un automóvil está capacitado para conducir un montacargas. Si bien es cierto son muy similares, existen algunas diferencias. Casi todos los vehículos llevan su carga entre los ejes, pero un montacargas contrabalanceado lleva su carga por fuera del eje delantero. Esto quiere decir que el montacargas se comporta de manera diferente. Es algo que debemos estudiar con mayor detalle. Quizás usted recuerde a Isaac Newton. Fue la persona quien formuló la ley de gravedad después que una manzana cayó sobre su cabeza, y que consiste en el estado de un cuerpo que siempre caerá hacia la Tierra debido a la atracción que ésta ejerce sobre él. Dicha atracción aumentará en la medida que aumente la masa del cuerpo, por consiguiente aumentando su peso. Cada objeto tiene un centro de gravedad, que es un punto donde la masa parece concentrarse. En objetos simétricos como este es muy fácil determinarlo, pero en algunos objetos asimétricos cuesta un poco más. El equilibrio es un estado en el cual las cosas están en perfecto balance. El equilibrio puede estar cargado hacia un lado, pero el peso de la persona que está sentada al final del balancín no es lo más importante. También lo es su distancia respecto del punto de pivoteo. Podemos ilustrar el equilibrio de la balanza con la ayuda de la ley de las compensaciones. Cuando fuerzas iguales se encuentran a la misma distancia del punto de pivoteo, la balanza está en perfecto equilibrio. Del mismo modo, si fuerzas desiguales se multiplican por la palanca o distancia de la fuerza respecto del punto de pivoteo, y estas son iguales, la balanza también está en equilibrio perfecto. Tal como lo vemos en ambas figuras, si F lo multiplicamos por A, el resultado deberá ser el mismo que si N es multiplicado por B. Entonces, en ambos casos existirá el estado de balanza o estado de equilibrio perfecto. Sin embargo, cualquier diferencia en el peso o la distancia podrían ser suficientes para provocar la inclinación de la balanza. Una caja que está apoyada en uno de sus lados es estable. La superficie bajo la caja es la superficie productiva. Si usted levanta un poco la caja desde un costado, permitirá que la caja pierda su estabilidad, cayendo con todo en conjunto hacia ese costado. El centro de gravedad se mueve durante la inclinación de esta. La parte más alta de la caja es levantada sobre un costado, quedando el centro de gravedad más cercano al límite de la superficie productiva. Si la superficie es inclinada lo suficiente, entonces caerá sobre el costado próximo a la inclinación. Esto ocurre cuando el centro de gravedad de la caja queda fuera de la superficie productiva. No es necesario que la superficie productiva completa toque la tierra. Por ejemplo, un automóvil se apoya en 4 puntos, sus 4 ruedas. Si estos puntos se unen por líneas, obtendremos la superficie productiva, un rectángulo. El montacargas contrabalanceado puede ser comparado con el principio de la balanza, siendo su eje delantero o de tracción su punto de pivoteo. Sobre un lado del pivote tenemos el montacargas y por otro lado la carga. Usualmente, el término distancia del centro de carga
insta a referirse a la distancia entre el centro de gravedad de la carga y la cara exterior de las horquillas, cuando las horquillas son completamente insertadas dentro de la carga. El centro de gravedad de un montacargas, asimismo, es siempre la misma distancia desde su eje frontal. La distancia entre el centro de gravedad de la carga y el eje frontal va a variar dependiendo de las dimensiones del pallet o carga. Si manipulas un pallet desde su lado corto, conseguirás un centro de carga mayor que el que si manipularas desde el lado largo, tal como lo muestra la figura a continuación. Ya hemos visto los centros de gravedad del montacargas y de la carga separadamente. Sin embargo, si unimos ambos, podremos ver al montacargas y la carga como una sola unidad, obteniendo un nuevo centro de gravedad, el centro de gravedad combinado. Mientras este centro de gravedad combinado se encuentre detrás del eje delantero, el montacargas no caerá hacia adelante. Nosotros nos referimos a este centro de gravedad combinado como un centro de gravedad común. Cuando tú conduces un montacargas muy cargado, el centro de gravedad combinado puede estar muy cerca del eje delantero y fácilmente, con una frenada brusca, este puede volcarse hacia adelante. Si instalamos un aditamento a nuestro montacargas, ya sea un manipulador de rollos de papel para mover fardos de celulosa u otro objeto diferente, podremos decir que nuestro montacargas está siempre cargado, ya que le entregamos un peso adicional a él. La mayoría de estos aditamentos aumenta la distancia entre el eje frontal del montacargas y el centro de gravedad de la carga. Esto reduce también la capacidad de levante del montacargas. El eje delantero de un montacargas contrabalanceado es completamente rígido. En cambio, su eje trasero es montado desde su parte central, quedando con un efecto pivotante. Esto nos ayuda a tener una mejor dirección y una mayor estabilidad en caminos irregulares. Como ya lo hemos visto, nuestro montacargas contrabalanceado tiene 3 puntos de apoyo. En la figura veremos que están los 2 puntos del eje frontal y el punto central del eje trasero. Si unimos estos 3 puntos, obtendremos nuestra llamada superficie productiva, que representa la estabilidad de nuestro montacargas. Si nosotros marcamos los centros de gravedad de la carga, del montacargas, dentro de nuestra superficie productiva, así como también nuestro centro de gravedad combinado, obtendremos una figura como la que veremos a continuación. El centro de gravedad combinado, como hemos mencionado antes, tendrá una posición diferente, la que dependerá del tipo de carga a manipular. Este posicionamiento depende del peso y del centro de carga. El montacargas caerá hacia adelante cuando la carga produzca que el centro de gravedad combinado quede fuera de la superficie productiva. En muchas ocasiones te tocará manipular carga de distintas dimensiones, con un lado más corto y otro más largo. Si tomas la carga desde el lado largo, como lo muestra la figura inferior, el centro de gravedad combinado quedará más atrás del eje delantero. Y si tomas la carga desde el lado corto, tal cual lo muestra la figura superior, el centro de gravedad combinado quedará más cerca del eje delantero. los montacargas contrabalanceados son mucho más estables cuando se encuentran con carga. A continuación veremos por qué. En nuestra zona productiva podemos observar el centro de gravedad del montacargas, que si bien es cierto se encuentra bastante atrás, nos ofrece una excelente estabilidad frontal, pero una muy pobre estabilidad lateral. Por el contrario, nuestro centro de gravedad combinado, obtenido cuando el montacargas se encuentra con carga,
Nos entrega también una excelente estabilidad frontal, pero además nos aumenta y nos mejora la estabilidad lateral. La posición del centro de gravedad combinado se encuentra afectada por el mástil, ya que cuando inclinamos hacia adelante o hacia atrás, estamos aumentando o disminuyendo la distancia entre el centro de gravedad del montacargas y la carga. Además, si la carga se encuentra en altura, el efecto es aún mayor, tal cual lo vemos en la siguiente imagen. La estabilidad lateral de un montacargas también se ve afectada dependiendo de cuán alto tú mantengas la carga. Entenderás mejor esto con el siguiente ejemplo. Si comparamos el montacargas con un bote y su capitán está sentado en él, no es tan fácil que se vuelque. Sin embargo, si el capitán está parado o, por ejemplo, trepado sobre el mástil, el bote se vuelve muy inestable. Esto depende del hecho de que el centro de gravedad se ha movido hacia arriba. Cuando tú levantas una carga con el montacargas, tú no solamente mueves el centro de gravedad de la carga, sino que también el centro de gravedad combinado. Mientras más alto el centro de gravedad combinado se encuentra, más inestable es tu montacargas. Esta es una de las razones de por qué la capacidad de levante se reduce a medida que se levanta la carga. La altura del centro de gravedad combinado es de mucha importancia cuando debemos conducir transversalmente en una pendiente. Nunca debe girar sobre esta. Ahora, si la carga se encuentra a nivel bajo, nuestro centro de gravedad combinado estará dentro de la superficie productiva y lejos de los límites laterales. Por consiguiente, esto será una operación estable. Conduciendo en la misma pendiente, con la carga en alto, el centro de gravedad combinado cae cerca del límite o fuera del límite de la superficie productiva. Si esto ocurre, el montacargas se volcará. Un montacargas estable, con una comprensible capacidad de levante, debe ser ancho, largo, pesado y con un centro de gravedad bajo. En otras palabras, el montacargas ideal es bastante grande. Por esta razón, todos los montacargas son diseñados para distintos propósitos y en distintos tamaños. Todos los montacargas son un compromiso. Y tú como operador siempre debes estar consciente de los compromisos hechos del montacargas que tú operas. Un montacargas puede levantar cierto peso máximo. Este peso máximo debe ir indicado en una placa de capacidad para beneficio del operador. El fabricante debe equipar cada montacargas con una placa de capacidad, la cual proveerá al operador con información sobre las capacidades de levante. Es importante que tú mismo te familiarices con esta información antes de operar un montacargas. Esta placa puede ser de distintos tipos. Algunos son tablas y otros diagramas. Ellos indican la capacidad de levante entregando centros de carga que pueden ser manipulados en forma segura a ciertas alturas. Si usted ata un pedazo de cordón a un objeto y luego lo hace girar en el aire, el cordón se extenderá totalmente. La fuerza centrífuga es lo que causa que el objeto quede extendido. Si usted suelta esta pieza, el objeto saldrá volando por el aire. Ahora bien, si usted utiliza una banda de goma elástica en lugar del pedazo de cordón, esta banda de goma se estirará cada vez más debido a la fuerza centrífuga, que aumenta su velocidad. Si usted duplica la velocidad, la fuerza centrífuga aumenta 4 veces. Incluso, un montacargas experimenta la fuerza centrífuga cuando usted maneja alrededor de una esquina. Sin embargo, usted no tiene ningún pedazo de cordón para impedir que el montacargas salga volando. Usted depende de las fuerzas friccionales de las ruedas para hacer esto. Cuando usted conduce muy rápido en una esquina, las ruedas pierden su asentamiento, es decir, el cordón se rompe.
En ese momento el montacargas se desliza o se vuelca. Todos los objetos tienen una energía cinética. La cantidad de esta energía depende de la masa y de la velocidad del objeto. Esta energía también puede aumentar si la masa y la velocidad aumentan. Con lo cual podemos decir que todo objeto tiene una fuerza viva. Por ejemplo, si usted viaja en un automóvil que frena bruscamente, su cuerpo saldrá expulsado hacia adelante, ya que su cuerpo posee fuerza viva. De la misma forma, si usted conduce un montacargas que frena bruscamente, la carga saldrá expulsada hacia adelante porque también tiene fuerza viva. Si la carga es inestable o los frenos son muy duros, la carga caerá de las horquillas. La fuerza viva es mayor para los objetos pesados e incrementan la velocidad a la cual va usted. Cuando usted enciende un montacargas cargado, recuerde que cada carga siempre tiene cierta inercia. Esto es el esfuerzo de cada objeto a permanecer en el lugar donde se encuentra. Una salida súbita, especialmente hacia atrás, puede tener como resultado la pérdida de la carga. Mientras más pesado es el objeto, mayor es la inercia. Por ejemplo, demos un puntapié a un balón y posteriormente demos un puntapié a una piedra. Notaremos la diferencia. Un montacargas no es un automóvil de carreras. Por consiguiente, no ha sido diseñado como tal. Un montacargas carece de toda suspensión, lo que significa que dará fuertes rebotes si se conduce a altas velocidades en superficies irregulares. Este efecto de fuertes rebotes puede dar como resultado la pérdida absoluta de la dirección. Cuando un montacargas es conducido a altas velocidades en una esquina con superficie irregular, el efecto rebote puede provocar que las ruedas pierdan contacto con la superficie. Cuando esto pasa, la fuerza centrífuga comienza a actuar sobre las ruedas del montacargas. La conducción descuidada sobre superficies expone a los montacargas a grandes tensiones. Componentes electrónicos e hidráulicos son particularmente sensitivos. E incluso partes como las cadenas de levante pueden ser dañadas por estas fuerzas de shock. Una superficie irregular tiene un efecto adverso sobre el diseño de un montacargas y también crea un riesgo de daño para ambos, tanto el montacargas como la carga.